¿Hasta cuándo vas a seguir sonriendo por fuera mientras te rompes por dentro? ¿Hasta cuándo vas a fingir que todo está bien, cuando tu mente no te deja en paz, ni siquiera cuando cierras los ojos por la noche? Tú oras, tú crees, pero sigues pensando demasiado. Sigues cargando una mochila invisible llena de preocupaciones, dudas y miedos que nadie más ve, pero que tú sientes cada segundo del día. ¿Y si te dijera que Dios te está hablando ahora mismo? Sí, justo a ti, que abriste este video buscando una señal, una palabra, un alivio. ¿Y si te dijera que hoy no es casualidad, que hay un secreto espiritual, una verdad que muy pocos conocen, capaz de liberarte de esa ansiedad silenciosa que te está consumiendo por dentro? Un secreto que puede transformar no solo tu mente, sino también tu manera de vivir la fe. Porque sobrepensar es como caminar en un desierto con los bolsillos llenos de piedras. Te cansas sin llegar a ningún lado, y aunque te digas a ti mismo que solo estás siendo precavido, en realidad tu alma está gritando por descanso. Pero ese descanso solo lo puedes encontrar en una cosa: la confianza radical en Dios. Quizá nadie te lo ha dicho, pero el sobrepensamiento es un síntoma de una fe herida. Es la mente tratando de controlar lo que el corazón aún no ha soltado. Es la manera en la que el enemigo siembra dudas disfrazadas de lógica, temor disfrazado de prudencia y ansiedad disfrazada de responsabilidad. Pero hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte cómo romper con ese patrón y entrar en una nueva dimensión de confianza. En los próximos minutos te llevaré por un viaje espiritual profundo. Vamos a hablar de las raíces bíblicas de la paz mental, del poder transformador de entregar tus cargas a Dios y de cómo dejar de sobrepensar no es rendirse, sino entregarse en fe. Este estudio no te va a dar solo conocimiento, va a tocar tu alma. Hay algo que necesitas entender desde el principio. No estás solo. Lo que te pasa, le pasa a miles. Este canal está lleno de personas que luchan como tú. Algunos no tienen iglesia, no tienen con quién hablar, pero tienen esta comunidad. Por eso, si este mensaje te está tocando, aunque sea un poquito, suscríbete ahora mismo. Porque esta palabra no debe ser pasajera, debe ser continua. Necesitas escuchar lo que Dios está hablando constantemente, y esta comunidad existe para eso. Y no te vayas sin dejar tu acto de fe. Escribe en los comentarios "paz en Cristo" como una declaración espiritual, como si dijeras: Señor, hoy quiero dejar de pelear solo con mi mente, hoy quiero descansar en ti. Dale también me gusta a este video, porque cuando haces eso, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que están en guerra interna y no tienen voz. Tú puedes ser el canal por el cual Dios consuele a alguien más. Y créeme, eso también cuenta en el reino. Este contenido ha servido de refugio espiritual para muchos que no tienen una iglesia física cerca. Y por eso necesitamos que participes desde el principio. Cuando comentas, cuando te suscribes, cuando interactúas, estás ayudando a sostener una comunidad de fe que consuela a los que están en el silencio. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy, sí, justo la penúltima, podría contener la llave para desbloquear una bendición que Dios ha estado esperando darte. Ahora sí, vamos a comenzar con el estudio bíblico de hoy. Número 1. El peso invisible del pensamiento constante. ¿Alguna vez sentiste que tu mente no te deja en paz, ni siquiera cuando todo a tu alrededor parece estar en calma? Como si incluso en el silencio hubiera una tormenta dentro de ti. No es solo ansiedad, no es solo preocupación, es un ciclo sin fin de pensamientos que se enredan unos con otros, formando una red invisible que poco a poco asfixia tu alma. ¿Por qué mi mente no puede descansar si ya he orado por esto? ¿Por qué sigo dándole vueltas al mismo problema si ya lo dejé en manos de Dios? Querido oyente,
El sobrepensamiento no es simplemente pensar mucho. Es una batalla espiritual disimulada que desgasta tus emociones y debilita tu fe sin que lo notes. Es como un río que corre sin descanso, erosionando lentamente las orillas de tu paz interior. El enemigo no siempre necesita gritar para atacarte. A veces, sus mejores estrategias son los susurros constantes que llenan tu mente de dudas, temores y escenarios que tal vez nunca ocurran. Es importante que entiendas algo. Sobrepensar es una forma de control, una forma inconsciente de decir, si pienso en esto lo suficiente, tal vez pueda evitar que algo malo pase. Pero el control que crees que tienes es una ilusión. Es como tratar de sujetar el agua con tus propias manos. Mientras más aprietas, más se escapa. Y lo que queda es cansancio, frustración y esa sensación de lejanía con Dios, como si Él estuviera en silencio mientras tú te estás desmoronando por dentro. Pero Dios no está en silencio. Dios está esperando que sueltes. Porque cuando sobrepiensas, estás construyendo un muro entre lo que crees y lo que vives. Y ese muro, poco a poco, comienza a ahogar tu fe. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. El problema es que, cuando vivimos sobrepensando, sembramos semillas de temor, de ansiedad, de duda. Y lo que crece en ese jardín no son flores, sino espinas. Espinas que te hieren cuando intentas descansar. Espinas que ahogan cualquier palabra de aliento que intentas recordarte. Pero hay esperanza, porque si hay algo que Dios ha dejado claro en su palabra, es que Él no te creó para vivir mentalmente agotado, ni espiritualmente apagado. Él te diseñó para caminar en confianza, para vivir con ligereza de espíritu, para descansar sabiendo que no todo depende de ti. ¿Y si soltar fuera el primer acto de fe que necesitas hacer hoy? ¿Y si confiar no es solo orar, sino también dejar de controlar lo que no puedes cambiar? Vivimos en una cultura que glorifica el control, la estrategia, la previsión. Pero la fe no es una fórmula matemática. La fe es rendición. La fe es confiar incluso cuando la lógica no acompaña. Es como caminar por una cuerda floja sabiendo que, aunque no veas la red abajo, el Padre está ahí para sostenerte si caes. Y quizá, en este momento, tú estás sobrepensando no solo una situación puntual, sino toda tu vida. El futuro de tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu matrimonio, tus decisiones pasadas. Todo eso da vueltas sin parar en tu mente, como un ventilador que no sabes cómo apagar. Déjame decirte algo que puede doler, pero sanará. Tu mente no está hecha para cargar con tanto. Esa presión, ese peso, esa tensión constante no vinieron de Dios. Vinieron de un sistema de pensamiento que necesita ser transformado por la palabra, por la verdad, por la presencia. En la ciencia se habla del modo predeterminado del cerebro, un estado mental en el que, cuando no estamos haciendo nada específico, el cerebro empieza a repasar errores pasados, posibles problemas futuros y conflictos no resueltos. Es decir, incluso cuando descansas físicamente, tu mente sigue produciendo ruido. No es casualidad que muchos no puedan dormir bien. Pero la palabra de Dios declara que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Aquí hay un principio: el descanso mental no llega por apagar la luz, sino por encender la fe. Y esta es una verdad profunda. Pensar demasiado es olvidar demasiado. Porque mientras sobreanalizas lo que te duele, olvidas lo que Dios ya hizo por ti. Olvidas las veces que Él te sostuvo, las veces que parecía que no había salida, y Él abrió caminos donde no los había. El sobrepensamiento nubla la memoria espiritual, y cuando la memoria se apaga, la fe se debilita. Por eso hoy quiero invitarte, desde lo más profundo de mi corazón, a dejar de luchar con lo invisible y empezar a confiar en lo eterno.
La confianza es el puente entre el caos mental y la paz de Dios. Pero no se construye con lógica, se construye con rendición. ¿Qué pasaría si hoy soltaras ese pensamiento que te ha estado persiguiendo hace semanas? ¿Qué pasaría si en lugar de darle 1000 vueltas, simplemente lo dejaras caer a los pies de Cristo? No se trata de ignorar tus problemas, se trata de entender que tú no fuiste diseñado para resolverlos solo. Hay una presencia mayor, hay un Dios que ya está en tu mañana mientras tú aún vives el hoy. Hay un plan que no puedes ver, pero que te sostiene aunque tú no lo entiendas. Y sí, cuesta soltar, cuesta rendirse, pero más cuesta vivir desgastado por dentro, fingiendo que todo está bien. Hoy Dios no te está pidiendo que resuelvas todo. Solo te está pidiendo que confíes un poco más, que respires profundo y que sueltes lo que no puedes cargar más. La paz no vendrá cuando todo esté bajo control. La paz vendrá cuando entiendas que ya no necesitas tener el control. Porque alguien mucho más sabio y amoroso que tú ya lo tiene. Número 2. Cuando tu mente no se detiene, pero Dios sí permanece. Hay momentos en los que el alma se vuelve un campo de batalla silencioso. La gente te ve sonriendo, trabajando, cumpliendo, pero por dentro libras guerras que no tienen testigos. Y quizás hoy, mientras estás escuchando esto, te encuentras precisamente allí, atrapado en una espiral mental que no sabes cómo detener. ¿Cómo se calla una mente que no para de hablar? ¿Dónde se encuentra a Dios cuando el ruido interior no permite escuchar su voz? La respuesta no está en pensar más, sino en confiar mejor. Dios no te pide que dejes de usar tu mente. De hecho, la razón, la inteligencia y la reflexión son parte del diseño divino. Pero cuando la mente se convierte en juez, verdugo y profeta del desastre, deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Y el Espíritu Santo no habita en cárceles mentales, sino en corazones rendidos. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre preocuparse y ocuparse. Preocuparse es adelantarse al problema con temor. Ocuparse es caminar hacia el problema con fe. Cuando sobrepiensas, estás viviendo en un mañana que aún no existe, tomando decisiones basado en miedos que quizás nunca se concreten. Y esa ansiedad proyectada al futuro te roba la fuerza del presente. Es como vivir bajo un cielo constantemente nublado, aunque el sol esté brillando detrás. A veces, el problema no es la situación que enfrentas, sino la manera en que la estás interpretando. Porque la mente tiene esa capacidad. Puede ser tu aliada o tu verdugo, dependiendo de quién esté guiando tus pensamientos. Y aquí entra una verdad transformadora. La mente no se calma con más pensamientos, se calma con más presencia. No necesitas más argumentos para sentir paz, necesitas más de Dios. Su presencia tiene la capacidad de hacer lo que tu análisis nunca podrá lograr: silenciar la tormenta interna. Piensa en esto. Cuando estás enfermo, no necesitas entender el funcionamiento molecular del medicamento. Solo necesitas confiar en el médico, seguir su instrucción y dejar que el proceso haga su trabajo. Con Dios pasa lo mismo. Él no te revelará siempre el cómo, pero te promete estar contigo en el mientras tanto. ¿Y si lo que necesitas no es una nueva solución, sino una nueva rendición? ¿Y si soltar tus pensamientos a Dios fuera el verdadero inicio de tu sanidad emocional? Muchas personas oran, pero no entregan. Hablan con Dios, pero al terminar la oración, recogen de nuevo la carga que pusieron a sus pies. Es como escribirle una carta al cielo, pero no enviarla. Hoy el Señor te está diciendo: no solo háblame de tu carga, entrégamela. Porque cuando confías de verdad, algo sobrenatural ocurre. El alma empieza a soltar el control y el corazón comienza a latir al ritmo de la fe. Ya no vives reaccionando, sino descansando. Y eso no significa pasividad, sino dirección espiritual.
Tal vez pienses que soltar significa fracasar, pero no es así. Soltar es un acto de valentía, es mirar al cielo y decir, no tengo todas las respuestas, pero tengo a aquel que las sostiene. Es tomar la decisión consciente de caminar con paz, aunque el camino todavía esté nublado. Y esto es importante. Dios no necesita que entiendas todo para actuar a tu favor. Él necesita tu fe, no tu explicación. Necesita tu confianza, no tus cálculos. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, no fue porque entendió las leyes físicas que lo sostenían, fue porque creyó en la voz que lo llamó. Lo mismo pasa contigo. Hoy Dios te está llamando a salir de esa barca de pensamientos que parecen seguros, pero que en realidad te mantienen atrapado. Te está diciendo, ven, camina, confía, yo estoy aquí. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas confiar un paso más allá de tu lógica. A veces creemos que Dios solo actúa cuando todo está bajo control, pero muchas veces Él espera a que perdamos el control para empezar a obrar, porque mientras tú sostienes todo con tu fuerza, Él permanece al margen. Pero cuando tú sueltas, Él entra con su paz, con su orden, con su dirección. Quiero que te grabes esto en lo profundo de tu espíritu. La fe no evita la tormenta, pero sí redefine cómo caminas dentro de ella. No necesitas tener todo claro para empezar a descansar. Solo necesitas estar dispuesto a dejar de pelear con tu mente y empezar a rendirla al espíritu. Hay personas que pasan años atadas no por cadenas visibles, sino por pensamientos que nunca se detuvieron. Pero tú no tienes que seguir ese camino. Hoy puede ser un nuevo comienzo. Hoy puedes tomar la decisión consciente de decir, Señor, mi mente también es tuya. Mis pensamientos, mis miedos, mis proyecciones, todo lo rindo ante ti. Y cuando haces eso, algo poderoso empieza a cambiar. Tu alma empieza a alinearse con la paz de Dios. Esa paz que no depende de las circunstancias, ni de las respuestas, ni del futuro, sino de su presencia. No estás solo. Lo que estás viviendo, muchos lo viven en silencio. Pero hoy, en este preciso momento, el cielo te está recordando algo que cambiará tu manera de pensar. Dios no se impresiona con tu caos mental, pero sí se conmueve cuando decides confiar en medio de él. Así que respira profundo. No estás fracasando por sentir lo que sientes, pero estás a tiempo de rendir eso que te pesa, porque no hay pensamiento oscuro que no pueda ser iluminado por la luz del Espíritu. Y no hay mente rota que no pueda ser sanada por las manos de aquel que te creó. Este es el primer paso. Confiar aunque no entiendas. Soltar aunque aún duela. Rendir aunque te cueste. Porque en ese acto de fe humilde comienza tu verdadera libertad interior. Número 3. La voz de Dios en medio del ruido mental. En la vida espiritual, uno de los mayores desafíos no es la ausencia de Dios, sino el exceso de ruido en nuestro interior. Ruido que impide oír su voz, aunque Él esté hablándonos con insistencia. Y quizás, sin darte cuenta, estás confundiendo silencio con abandono, cuando en realidad Dios ha estado hablándote, pero tu mente ha estado demasiado ocupada respondiéndose a sí misma. ¿Cómo distinguir la voz de Dios cuando mi cabeza no se detiene ni un segundo? Y si el problema no es que Dios no hable, sino que tengo demasiadas voces dentro compitiendo por mi atención. El sobrepensamiento es, muchas veces, una barrera para la revelación divina. No porque Dios no quiera hablarte, sino porque nuestra ansiedad produce tanto ruido interno que opaca la sensibilidad espiritual. Es como intentar sintonizar una emisora de radio en medio de interferencias. La señal está allí, pero tu receptor necesita ser afinado, y eso solo sucede cuando aprendes a aquietarte. El Salmo no dice, esfuérzate y comprende que yo soy Dios. No, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios.
Hay una dimensión del conocimiento de Dios que no llega a través del análisis, sino del aquietamiento. No es una cuestión de pensar más, sino de confiar más profundo. Dios habla, pero no grita. Y en medio de tus pensamientos acelerados, sus palabras siguen siendo suaves, pero firmes. Palabras que no buscan apresurarte, sino calmarte. Que no vienen a alimentar tu ansiedad, sino a recordarte que todo está bajo su control. ¿Y si aprender a escuchar a Dios fuera más importante que entenderlo todo? ¿Y si, en lugar de buscar más respuestas, empezaras a buscar más su presencia? Te lo diré con amor, pero con claridad. Muchas veces, tu sobrepensamiento es una manera de seguir siendo tú quien toma las decisiones. Te dices que estás esperando una señal, pero en realidad estás retrasando la rendición, porque escuchar a Dios no siempre traerá lo que quieres oír, pero siempre traerá lo que tu alma necesita. La voz de Dios no te empuja, te guía, no te llena de urgencia, te llena de paz. No te paraliza con miedo, te fortalece con esperanza. Por eso es tan importante que empieces a discernir cuál voz estás escuchando. No todas las voces en tu mente provienen del cielo. Algunas son el eco de tu pasado, otras son la sombra del miedo, otras el ruido de lo que el mundo dice que deberías ser o hacer. Pero la voz de Dios es diferente. Es como un faro en medio de una noche oscura. No hace que desaparezca la oscuridad, pero te muestra dónde pisar. Y esa voz está ahí, hablándote incluso ahora mientras escuchas estas palabras. Esa voz te dice: confía, suelta, yo estoy contigo, no tienes que resolverlo todo, solo camina conmigo. Y quiero que pienses en esto con el corazón abierto. Dios no necesita que seas perfecto para hablarte, solo necesita que estés disponible. Y muchas veces esa disponibilidad comienza cuando decides hacer silencio en tu alma, aunque el mundo por fuera siga ruidoso. Hay una escena poderosa en el libro de Primeros Reyes, cuando Elías espera que Dios le hable. Viene un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Después un fuego, y nada. Pero finalmente vino un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. ¿Ves lo que significa esto? Dios puede manifestarse de forma espectacular, pero prefiere hablarte de forma íntima. ¿Y cómo vas a escuchar un silbo apacible si tu mente está haciendo tanto ruido? Aquí es donde entra el poder del descanso espiritual. No del descanso físico solamente, sino del descanso interior. Un descanso que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que se establece adentro. Ese tipo de paz no se construye con pensamientos positivos, sino con presencia divina continua. ¿Qué espacio tiene la voz de Dios en medio de tus preocupaciones diarias? ¿Le has dejado suficiente silencio a tu alma para que Él pueda hablar? Mira, el Espíritu Santo no compite por tu atención. Él no grita para imponerse sobre tus pensamientos. Pero cuando tú decides aquietarte, rendirte, hacer espacio para lo eterno, Él llena ese lugar con dirección, consuelo y promesas que sostienen. Tú puedes aprender a discernir su voz. No necesitas ser un experto espiritual. Solo necesitas empezar a reconocer los frutos de cada voz. La voz de Dios produce paz, aunque sea una corrección. La voz del miedo produce ansiedad, aunque suene lógica. La voz del enemigo produce urgencia destructiva, confusión y fatiga. Y la tuya suele fluctuar con tu estado emocional. Pero su voz permanece. Si hoy decides afinar tu interior para escuchar lo que Él está diciendo, comenzarás a notar cómo muchas de tus preocupaciones pierden fuerza. Porque no se trata solo de resolver los problemas, sino de aprender a caminar escuchando al pastor y no al ruido. Recuerda esto, la fe no es sorda, pero sabe a quién escuchar.
Y si logras dirigir tu atención a la voz correcta, descubrirás que muchas de las cosas que te tenían despierto por las noches, en realidad, ya estaban resueltas en el corazón de Dios. Quizá no veas todo claro aún, pero basta una palabra suya para que tus pensamientos se alineen, tu alma se calme y tu vida empiece a florecer desde adentro. Porque no hay ansiedad que resista una mente que ha aprendido a escuchar a Dios. Número 4. La raíz espiritual del sobrepensamiento. Hay heridas que no sangran, pero drenan la vida. El sobrepensamiento no nace simplemente de una mente activa, sino de un alma que no ha sanado completamente. No es solo una lucha mental. Es una señal espiritual de que algo dentro de ti todavía no ha sido entregado, sanado o confiado por completo. ¿Qué estás intentando resolver en tu mente que solo puede resolverse en tu espíritu? ¿Será que tu ansiedad no es el problema, sino la señal de un corazón que se olvidó de descansar en Dios? Detrás de cada pensamiento repetitivo suele haber una raíz emocional profunda. Temor al rechazo, miedo a equivocarte, inseguridad en tu identidad, trauma no resuelto, expectativas que te impusiste y ahora no sabes cómo soltar. Pero más profundo aún, detrás de esas emociones hay una raíz espiritual, la falta de confianza plena en el carácter de Dios. Y esto no es para culparte, es para revelarte algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. El sobrepensamiento no se derrota luchando contra él, sino sanando lo que lo alimenta. Porque cuando no hay paz en tu interior, cualquier pensamiento se convierte en una amenaza. Pero cuando estás afirmado en el amor de Dios, incluso las dudas se transforman en puertas hacia la fe. El alma, cuando no ha sido sanada, se convierte en una tierra fértil para pensamientos que no vienen del cielo. Es como una casa con ventanas abiertas en medio de una tormenta. Cualquier viento entra, cualquier ruido se cuela, cualquier sombra parece real. Solo cuando cierras las ventanas, cuando sanas lo que está roto y rindes lo que escondes, empieza el verdadero silencio interior. ¿Qué pasaría si dejaras de pelear contra tus pensamientos y comenzaras a sanar tus heridas con Dios? ¿Y si tu mente no está rota, sino exhausta, de intentar proteger a un corazón que sigue cargando con cosas que solo Dios puede sostener? Muchos creyentes oran pidiendo paz, pero no abren el corazón para que el Espíritu Santo sane lo que duele. Oran para que la mente se calme, pero no confiesan lo que guardan. Y así viven ciclos de oración sin transformación. Porque la sanidad no llega solo por pedirla, sino por permitirla. Te hablo como un pastor que ama las almas, no solo sus palabras. Y quiero decirte con compasión, no es tu mente la que necesita más control, es tu alma la que necesita más rendición. Cuando dejas que Dios entre en esos rincones donde escondes tus temores más profundos, Él no viene a juzgarte, viene a restaurarte. Quizá creciste aprendiendo que ser fuerte era callar el dolor, no mostrar debilidad, tener siempre la respuesta correcta. Pero Dios no trabaja en corazones que aparentan. Él obra en corazones que se rinden. Y a veces tu mente está tan llena porque has tenido que ser tu propio consuelo durante demasiado tiempo. Dios no te quiere funcional, te quiere sano. Él no está interesado en que simplemente puedas con todo. Quiere que confíes en Él con todo. No ignores los síntomas de tu alma. Si estás cansado de pensar sin parar, si te sientes drenado mentalmente, si tus oraciones se han vuelto silenciosas porque ya no sabes qué decir, ese es el momento perfecto para que el Espíritu Santo haga su obra más profunda. Sanar el origen del ruido. ¿Y cuál es ese origen? La herida que no has querido mirar, el perdón que no has entregado, el miedo que escondes incluso de ti mismo. La vergüenza que crees que nadie entendería, pero Dios sí. Él no solo ve tu lucha, Él entiende el porqué.
Y no solo quiere callar tu mente, quiere restaurar tu corazón. Una planta no deja de crecer por cortar sus hojas marchitas. Deja de crecer cuando no se atiende su raíz. Lo mismo pasa contigo. No se trata de dejar de pensar como si eso fuera a apagar un interruptor. Se trata de sanar lo que enciende ese interruptor una y otra vez. Por eso, en este momento, te invito a hacer una oración silenciosa. Ahí donde estás, aunque sea en tu interior. Señor, no quiero seguir fingiendo que todo está bien. Tú sabes lo que hay en mi mente, pero más aún, sabes lo que hay en mi alma. Sana lo que duele, muéstrame lo que necesito rendir. Hoy te entrego no solo mis pensamientos, te entrego también mis heridas. Esa rendición sincera es más poderosa que 1000 análisis. Porque lo que el conocimiento no puede resolver, la presencia de Dios lo puede transformar en un instante. El sobrepensamiento puede parecer un enemigo difícil de vencer. Pero cuando Dios sana el origen, ese ruido se convierte en eco lejano. La mente se alinea, no por fuerza, sino por amor. Y ese amor perfecto echa fuera el temor. Así empieza el verdadero descanso. No cuando todo está resuelto allá afuera, sino cuando algo se sana aquí adentro. Porque cuando la raíz está sana, los pensamientos florecen en paz. Número 5. El descanso como arma espiritual. Muchos piensan que descansar es detenerse, que es una señal de debilidad, de rendición, de falta de productividad. Pero lo que pocos saben, y aún menos practican, es que el descanso es una de las armas más poderosas del creyente. ¿Cuándo fue la última vez que realmente descansaste no solo tu cuerpo, sino también tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que no hiciste nada y aún así sentiste que todo estaba en orden porque Dios estaba al control? Vivimos en un mundo que aplaude al que no se detiene, al que corre más rápido, al que piensa más allá, al que planea con 10 pasos de anticipación. Pero en el reino de Dios, los principios son distintos. El que confía, reposa. El que descansa en Dios, gana batallas sin mover una espada. Hay momentos donde el acto más espiritual que puedes hacer no es ayunar, ni orar más fuerte, ni pensar más profundamente, sino detenerte, respirar y confiar con todo tu ser en que Dios ya está obrando. Porque descansar en su forma más pura es una declaración de fe, es decirle a tu alma, aunque no lo entienda, confío. Aunque no lo vea, Dios está trabajando. Aunque la respuesta no llegue hoy, mi paz no depende de eso. Mira, incluso Jesús, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu, ungido con todo poder, tomaba tiempo para descansar. No porque fuera débil, sino porque entendía que el alma necesita quietud para sostener la misión. En el momento más intenso de su ministerio, Jesús se alejaba a lugares solitarios para orar, sí, pero también para reposar. ¿Por qué tú y yo pensamos que podemos seguir adelante sin hacer lo mismo? El sobrepensamiento muchas veces nace de no darnos permiso para parar, para sentarnos en silencio y simplemente ser, no hacer, no resolver, no calcular, solo estar con Dios, habitar su presencia, escuchar el susurro de su espíritu que dice, aquí estoy. Todo está bajo control. ¿Y si la respuesta que estás buscando no llega porque no has hecho espacio para recibirla? ¿Y si el milagro ya fue enviado, pero tu alma está tan inquieta que no logra verlo? Hay un principio profundo en el descanso espiritual. Cuando tú dejas de correr, Dios comienza a manifestarse. No porque Él no se mueva mientras tú lo haces, sino porque a veces el ruido de tus pasos opaca el sonido de su dirección. Imagina a un soldado en el campo de batalla. Si lucha sin dormir, si pelea sin reposo, si se mantiene despierto por días, no importa cuán fuerte sea su entrenamiento, caerá por agotamiento antes que por el enemigo. Así pasa con tu mente. No puedes seguir sobrepensando, planificando, analizando y controlando sin agotarte.
tu alma también tiene límites. Y Dios, en su amor, te invita a conocerlos, no para limitarte, sino para protegerte. No es pecado parar, no es debilidad detenerse. Al contrario, es humildad reconocer que necesitas un descanso espiritual profundo, uno que solo puede venir del cielo. El descanso del que te hablo no se encuentra en una siesta, ni en vacaciones, ni en apagar el celular. Se encuentra en abrir tu corazón en silencio y decir: Señor, tú me sostienes, yo descanso en ti. Es ahí, en ese espacio invisible pero eterno, donde tu alma comienza a desintoxicarse de los pensamientos repetitivos. Es ahí donde lo que parecía imposible comienza a sentirse liviano, donde lo que parecía urgente pierde su poder, donde lo que te atormentaba mentalmente se vuelve irrelevante en la presencia del Eterno. Hay una profundidad en la quietud que no se alcanza corriendo. Hay revelaciones que solo se reciben cuando decides dejar de luchar. Porque muchas veces, mientras tú estás ocupado sobreviviendo, Dios está esperando que le hagas lugar para darte vida. No vida agitada, ansiosa, tensa, sino vida en abundancia, paz que sobrepasa todo entendimiento, reposo que fortalece el alma. Y si en este momento te sientes culpable por hacer nada, quiero decirte algo: la gracia no se gana por rendimiento. No es tu esfuerzo el que hace que Dios te ame más, o que su voluntad se cumpla más rápido. Es su amor el que te sostiene, incluso cuando tú estás quieto. Y muchas veces esa quietud es la semilla de las más grandes transformaciones. Dios no necesita que demuestres tu fe corriendo sin parar. A veces, lo que más demuestra tu fe es cuando puedes quedarte en silencio, cerrar los ojos y decir: aunque mi mente quiere seguir pensando, mi espíritu elige confiar. Así como el cuerpo se enferma sin descanso, el alma también se rompe cuando no se le permite parar. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes decidir que, a partir de hoy, el descanso no será un lujo, sino una disciplina espiritual, una práctica de confianza, un arma contra la ansiedad. Porque cada vez que tú decides descansar en Dios, le estás diciendo al cielo, al infierno y a tu propio caos interno: yo no soy mi propio sostén. Dios es quien me guarda, me guía y me da paz. Y esa verdad, repetida en tu espíritu, tiene el poder de transformar no solo tus pensamientos, sino también la atmósfera espiritual de tu vida. Número 6. El arte de soltar sin perder la fe. Soltar no es rendirse. Soltar no es fracasar. Soltar, cuando lo haces en Dios, es confiar en lo invisible con una fe que ya no necesita tener el control. Pero seamos honestos. Para la mente que ha aprendido a sobrepensar como mecanismo de defensa, soltar puede sentirse como saltar al vacío sin red. ¿Cómo se suelta una preocupación que ha estado contigo durante años? ¿Cómo dejas ir algo que forma parte de tu identidad, incluso si te está destruyendo por dentro? Aquí es donde entra el arte espiritual de entregar. Y sí, dije arte, porque aprender a soltar no es algo mecánico. Es una práctica continua, profunda y a veces dolorosa. Pero cuando entiendes que soltar no es abandono, sino adoración, entonces algo dentro de ti comienza a cambiar. Muchos creyentes confunden fe con esfuerzo. Piensan que si oran más, si hacen más, si piensan más, si planifican mejor, entonces Dios actuará. Pero la fe verdadera, la que mueve montañas, no es la que lucha más fuerte, sino la que descansa más profundamente en la soberanía de Dios. Soltar es mirar a ese pensamiento que tanto te atormenta y decirle: ya no me perteneces. Ya no te voy a alimentar con mi miedo. Ya no voy a vestirte con lógica. Te entrego al único que puede con esto. Soltar es mirar a esa situación que aún no cambia y, en lugar de obsesionarte, arrodillarte. ¿Y si cada pensamiento que decides entregar se convirtiera en un acto de adoración? ¿Y si dejar de pensar tanto fuera, en realidad, empezar a creer de verdad?
Hay una imagen que me gusta usar para explicarlo. Imagina que estás en un río, sujetando una piedra muy pesada mientras intentas mantenerte a flote. Al principio crees que puedes con ella, pero poco a poco te das cuenta de que estás agotado, drenado y a punto de hundirte. ¿Qué haces? No necesitas más fuerza, necesitas soltar la piedra, no porque la piedra haya cambiado, sino porque tú ya no estás hecho para cargarla más. Así son muchos de tus pensamientos. No son necesariamente malos, pero se han vuelto tóxicos por el tiempo que los llevas cargando sin descanso, y el acto de soltarlos es un acto de salud espiritual. Es una declaración al cielo de que tu confianza está puesta en las manos correctas. Algunos soltarán rápido, otros te costarán lágrimas. Algunos vendrán con lucha, resistencia interna y muchas conversaciones con Dios en lo secreto. Pero todos, escucha bien, todos los pensamientos que entregues serán reemplazados por paz. Porque Dios nunca deja un espacio vacío. Cuando tú sueltas, Él llena. Cuando tú entregas, Él sostiene. Y eso no es poesía, es una promesa. La paz que estás buscando no vendrá cuando todo se arregle. Vendrá cuando decidas que no necesitas tenerlo todo arreglado para vivir en paz. Vendrá cuando elijas dejar de pensar por encima de tu fe. Vendrá cuando puedas mirar tu caos y decir, Dios está aquí, y eso me basta. Sé que esto no es fácil. El sobrepensamiento muchas veces es una forma en la que aprendiste a sobrevivir. Tal vez desde la infancia tuviste que resolver lo que nadie resolvía. Tal vez viviste traiciones, pérdidas, rechazos que te enseñaron que si no piensas en todo, todo se cae. Pero hoy Dios te está reeducando el alma. Te está enseñando que Él cuida lo que tú sueltas, que tu historia no depende de tu mente, sino de su gracia. ¿Qué pasaría si hicieras de la entrega una práctica diaria? Y si cada noche, antes de dormir, pusieras en sus manos uno de esos pensamientos que te roban la paz. Hazlo, no con presión, no con culpa, con fe. Cierra los ojos, respira profundo y dile al Señor, hoy esto también lo dejo en tus manos. No lo entiendo, no sé cómo se resolverá, pero tú sí, y eso me basta. Cada acto de soltar es un paso hacia tu libertad interior. Cada pensamiento entregado es un ladrillo menos en el muro que te separa de la paz. Y cada vez que confías, aunque sea temblando, el cielo se mueve a tu favor. Quiero que te grabes esto. Soltar en Dios no es perder el control, es cederle el trono. Tu mente no fue hecha para reinar, fue hecha para obedecer al Espíritu, y cuando lo hace, encuentra descanso, encuentra dirección, encuentra vida. Así que, aunque te cueste, aunque llores, aunque te tiemblen las manos, sigue soltando, porque lo que Dios está preparando al otro lado de tu confianza supera por mucho lo que tu mente estaba intentando controlar. Ahí comienza la verdadera fe. Cuando no necesitas ver el camino completo, porque confías en quien lo diseñó. Cuando puedes cerrar los ojos y dormir en paz, sabiendo que el Dios que guarda tu alma también guarda tus pensamientos. Número 7. Cuando confiar se vuelve una decisión diaria. Hay días en que confiar en Dios fluye fácil. Días donde sientes su paz, donde todo parece encajar, donde hasta el aire se siente más liviano. Pero hay otros en los que la confianza no es una sensación, sino una decisión radical y dolorosa. Una decisión que se repite incluso cuando el alma quiere rendirse. ¿Qué haces cuando confiar en Dios ya no se siente natural? ¿Cómo eliges seguir creyendo cuando tu mente está agotada y tu corazón lleno de dudas? Aquí es donde comienza el verdadero caminar con Dios. No en las emociones altas de los domingos, ni en las promesas que escuchaste una vez, sino en el día a día de tu alma. En esa mañana en que te levantas con la mente pesada y aún así dices, Señor, hoy también confío. En ese momento en que todo dentro de ti quiere volver a tomar el control y tú eliges rendirlo otra vez. Ese tipo de fe no se ve, no se celebra en público.
pero en el cielo se aplaude de pie, porque confiar cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando no entiendes nada, eso es adoración pura, es fe desnuda, es lo que Dios más honra. Y escúchame bien, la confianza es como un músculo espiritual. No se fortalece de la noche a la mañana. Se entrena, se trabaja, se decide una y otra vez, hasta que tu alma aprende a vivir en reposo, aunque tu mente quiera correr. Muchas veces esperamos que confiar en Dios se sienta como una revelación poderosa, como un momento glorioso. Pero más veces de las que imaginas, confiar es una lucha interna silenciosa. Es tener miedo y aún así avanzar. Es llorar y seguir creyendo. Es temblar por dentro pero seguir diciendo, yo sé que Él está conmigo. Y si tu confianza no está rota, sino simplemente cansada. Y si Dios no espera que siempre estés fuerte, sino que sigas acercándote a Él aunque te sientas débil. Él no busca perfección, busca consistencia. Dios sabe que hay días oscuros, que tu mente se cansa, que tus emociones suben y bajan. Pero también sabe que cada vez que tú decides confiar otra vez, aunque no tengas fuerza, eso pesa en el cielo más que 1000 promesas vacías. Porque la fe real no es perfecta, es persistente. Y cuando tú decides cada mañana entregar tus pensamientos, soltar tus preocupaciones, rendir tus planes, lo que estás haciendo es construir una vida sobre la roca. No una vida sin tormentas, sino una vida que no se cae cuando llegan. Confiar no es ignorar tus pensamientos, es someterlos. Es decir, sí, tengo miedo, pero mi fe es más fuerte. Sí, estoy confundido, pero su palabra sigue siendo mi ancla. Sí, no veo salida, pero su voz me sostiene. Este tipo de confianza no depende del ánimo. Depende de la decisión diaria de mirar a Dios antes que al problema. ¿Y sabes qué sucede cuando lo haces cada día, sin importar lo que sientas? Comienzas a transformar tu mente. Comienzas a crear nuevas rutas en tu alma. Caminos donde antes solo había ansiedad. Espacios donde antes solo había dudas. Porque el Espíritu Santo no solo habita en tu espíritu, también transforma tu mente si tú lo dejas entrar cada día. Y esto es vital. La confianza necesita rutinas. No hablo de religión vacía. Hablo de pequeños actos de fidelidad que anclan tu alma cuando todo tiembla. Una oración sincera al despertar. Un versículo que recuerdas justo cuando el miedo aparece. Un tiempo de silencio donde decides dejar de pensar y solo respirar en su presencia. Y si la disciplina de confiar es más poderosa que el impulso de dudar, y si el alma también necesita hábitos de fe, igual que el cuerpo necesita alimento, hazte un hábito. Cada vez que la ansiedad llegue, responde con entrega. Cada vez que el sobrepensamiento te envuelva, contesta con fe. Cada vez que quieras controlar, responde con oración. No una oración perfecta, solo una oración sincera. Señor, hoy también decido confiar. Ese tipo de decisión, diaria, constante, silenciosa, mueve cielos, desarma al enemigo y fortalece tu espíritu más de lo que imaginas. No subestimes lo que estás haciendo al elegir confiar, incluso en medio del caos mental. Cada vez que eliges la fe sobre el miedo, estás sembrando en lo invisible una paz que dará fruto en lo eterno. Porque confiar, aunque parezca pequeño, es el lenguaje más puro del amor hacia Dios. Y Él, créelo, no es indiferente a eso. Él está contigo en cada decisión, en cada pensamiento entregado, en cada lágrima de rendición. Y mientras tú eliges confiar, Él sigue obrando, aunque no lo veas aún. Número 8. La paz no es una emoción, es una persona. Muchos creen que la paz es un estado que se alcanza cuando las cosas finalmente salen bien, cuando las cuentas cuadran, cuando el diagnóstico mejora, cuando los hijos regresan, cuando todo lo que preocupa se ordena. Pero esa paz
Esa paz del mundo es frágil, se rompe fácil, depende de las circunstancias. La paz de Dios no es así. La paz de Dios no depende de lo que sucede fuera, sino de lo que habita dentro. ¿Qué pasaría si te dijera que la paz no es un sentimiento que persigues, sino una persona que ya está contigo? ¿Y si todo este tiempo has estado buscando calma, cuando en realidad deberías estar buscando a Cristo? Jesús no dijo, les daré paz cuando todo esté bien. Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, no como una promesa futura, como una realidad presente. Y es que la paz verdadera no es algo que sientes, es alguien que conoces. Cristo es la paz encarnada. Él no trae solamente tranquilidad, Él es la tranquilidad en medio del caos. Él no espera que todo se acomode para aparecer. Él camina contigo dentro de la tormenta. Es esa presencia que te dice, no tienes que entenderlo todo, solo camina conmigo. Imagina por un momento que estás en medio de un cuarto lleno de ruido, desorden y voces. Todo es caos, pero al otro lado de la habitación está Jesús, sentado en silencio, mirándote con ternura. Él no grita, no se impone, solo te extiende la mano. En cuanto te acercas a Él, todo el ruido no desaparece de inmediato, pero tu alma empieza a calmarse, porque la paz no llegó cuando cesó el ruido. La paz llegó cuando tú te acercaste a Él. Y si hoy dejaras de correr tras emociones y comenzaras a caminar con aquel que es la fuente de tu descanso, y si hicieras de su presencia tu lugar seguro, tu refugio, tu hogar permanente. Muchos viven esclavos de los altibajos emocionales porque su paz depende del exterior. Pero tú no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a vivir una paz firme, inquebrantable, sostenida por un reino que no se mueve aunque el mundo tiemble. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si empezaras cada día con Cristo, no solo en tus palabras, sino en tu atención? ¿Qué pasaría si cada mañana, antes de mirar tu celular, tus pendientes o tus problemas, buscaras su rostro con un corazón abierto y rendido? La paz de Dios no es ausencia de batalla, es seguridad en medio de ella. Es saber que aunque el mar esté agitado, tu barca no se hundirá porque Jesús está dentro. Aunque tu mente se llene de pensamientos, tu alma puede estar quieta, porque su voz sigue siendo más fuerte que el ruido. Y aquí hay un principio poderoso. La paz de Dios es una herencia, no un premio. No necesitas ganártela, no necesitas estar suficientemente espiritual para recibirla. Es tuya, porque Él la dejó para ti. Solo necesitas hacerle espacio. Solo necesitas decir, Cristo, tú eres mi paz, aunque nada tenga sentido. Haz de su presencia tu práctica diaria. No necesitas mucho tiempo, solo sinceridad. A veces basta con cerrar los ojos por 30 segundos, respirar profundo y decir en tu interior, Jesús, me siento sobrecargado, pero me acerco a ti. Jesús, no tengo claridad, pero confío en tu guía. Jesús, el ruido es fuerte, pero tú eres mi paz. Y algo sobrenatural empieza a ocurrir. No fuera de ti, dentro de ti. Tus pensamientos comienzan a aflojar su control. Tu ansiedad pierde fuerza, tu alma se estabiliza, porque cuando la paz no es una emoción que persigues, sino una persona en la que habitas, nada puede arrebatarla de ti. Te lo repito, la paz no es lo que sientes, es con quien caminas. Y si tú caminas con Cristo, no importa qué tan fuerte soplen los vientos, tú estarás firme. No porque todo esté bien, sino porque tú sabes con certeza que Él está contigo. Ahí comienza la transformación. Cuando ya no buscas paz como meta, sino como compañía diaria. Cuando entiendes que el descanso que tanto anhelas no es un lugar al que llegas, sino una persona con la que permaneces. Y esa persona, Cristo, ya está contigo ahora mismo. Solo quiere que dejes de correr y vengas a descansar. Número 9. La ansiedad no te define, la fe sí.
Muchos creyentes luchan en secreto con la ansiedad. Oran, sirven, creen, pero por dentro se sienten como una cuerda a punto de romperse. Y lo más doloroso no es solo el peso que cargan, sino el sentimiento de vergüenza que los acompaña por sentir que eso no debería estarles pasando. ¿Cómo puede alguien lleno de fe sentirse tan vacío por dentro? ¿Cómo puede alguien que ama a Dios seguir batallando con pensamientos que lo debilitan cada día? La ansiedad no es falta de fe, es una señal, una alarma interna que te dice que hay áreas de tu vida donde necesitas dejar de sostenerte solo. Es el grito silencioso del alma pidiendo un refugio que no ha encontrado. Pero ese refugio existe y se llama presencia de Dios. Quiero hablarte con compasión porque sé que muchos han hecho de tu ansiedad un tema tabú espiritual. Te han dicho que si realmente confiaras no sentirías miedo, que si tuvieras suficiente fe no tendrías esos pensamientos. Pero eso no es verdad. La fe no niega la ansiedad, la fe camina con ella y la entrega. Piensa en Jesús en Getsemaní. ¿Sabes qué hizo el Hijo de Dios sabiendo que iba a enfrentar la cruz? Se angustió, sudó como gotas de sangre. Le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No reprimió lo que sentía, lo expresó, lo entregó, lo convirtió en oración. Ahí hay una enseñanza poderosa. Lo que te angustia no es lo que te separa de Dios. Es lo que puede acercarte más a Él si decides no esconderlo. La ansiedad no te hace menos creyente. No significa que estás perdido. Solo revela que necesitas más de Dios en esa área específica. Y Él no te rechaza por eso. Al contrario, el corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Y si dejaras de esconder tus pensamientos de Dios y empezaras a usarlos como punto de encuentro con Él, y si tus momentos de mayor ansiedad fueran también tus momentos de mayor profundidad espiritual, porque es en la angustia donde se revelan los cimientos. Y si tu fundamento está en Cristo, entonces puedes sentir ansiedad y aún así mantenerte firme. Puedes tener dudas y aún así adorar. Puedes sobrepensar por momentos y aún así volver a descansar. La fe no es una línea recta, es una danza entre confianza y entrega, entre pensamientos humanos y presencia divina, entre tus límites y su poder. Lo que necesitas no es esconder tu ansiedad, sino aprender a redirigirla. Cada vez que tu mente comience a correr, cada vez que ese nudo en el estómago aparezca, cada vez que el miedo quiera paralizarte, conviértelo en oración. Haz de cada pensamiento una conversación. No te calles, no te aísles. No permitas que tu ansiedad sea el narrador principal de tu historia. Reescribe esa narrativa con la voz de la fe. Por ejemplo, si tu mente dice, no vas a poder, responde con, tal vez yo no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tu ansiedad dice, y si todo sale mal, respóndele con, mi futuro está en manos del Dios que hace todo obrar para bien. Si el miedo te susurra, estás solo, recuérdale, aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. La clave no es pelear contra la ansiedad con fuerza humana, es responderle con la verdad eterna. Y esa verdad es que tú no estás solo, que tu mente no define tu fe, que tu fragilidad no anula la gracia, y que el Dios que te llamó también te está sanando paso a paso. Quiero que te lo grabes. La ansiedad puede ser parte de tu historia, pero no tiene el poder de escribir tu destino. Lo que te define es tu fe. Y aunque esa fe a veces tiemble, si está puesta en Jesús, permanece firme como ancla del alma. Así que no te condenes más por lo que sientes. Haz espacio para sanar. Haz espacio para descansar. Haz espacio para reconocer que tu paz no viene de tener todo bajo control, sino de confiar en quien sí lo tiene. Dios no te está pidiendo perfección, te está pidiendo entrega.
Cada pensamiento que te angustia puede convertirse en una ofrenda si decides rendirlo. Cada noche de insomnio puede volverse un altar si en medio de ella dices: aquí estoy, Señor, te necesito, y créeme, eso basta. Porque Dios no espera que llegues fuerte a su presencia, solo espera que llegues. Y cuando llegas, con todo tu peso, con todo tu miedo, con toda tu confusión, Él te toma en sus brazos y te recuerda: tú no eres tu ansiedad, tú eres mi hijo, y aquí estás seguro. Número 10. La llave para desbloquear tu bendición. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos muy cerca de algo, pero no logramos alcanzarlo, como si una puerta estuviera delante de nosotros, pero sin saber cómo abrirla. Quizás llevas tiempo orando, luchando, intentando entender qué más necesita Dios de ti. ¿Qué me falta, Señor? ¿Por qué siento que hay una promesa que no se cumple, aunque creo en ella? Y la respuesta muchas veces no está en hacer más, sino en soltar más. La llave que muchos están buscando para desbloquear sus bendiciones no es el esfuerzo, ni la estrategia, ni el sacrificio. Es la confianza total. Esa confianza profunda, rendida, que ya no negocia con Dios, que no le pone condiciones, que no le exige explicaciones. Esa fe que simplemente abre las manos, el corazón y el alma, y dice: haz lo que tú sabes hacer, Señor. Porque cuando tú sueltas el control, Dios toma el lugar que le pertenece. Y cuando Él toma el control, las cosas comienzan a moverse en lo invisible a tu favor. Hay bendiciones que están listas para ser entregadas, pero Dios está esperando que madures en confianza. No porque quiera retenerte, no porque esté probándote con crueldad, sino porque sabe que si no confías, esa bendición que hoy esperas, mañana podría transformarse en una carga que no sabrías sostener. Y escucha esto con el corazón abierto: la paz que tanto anhelas, el descanso que tu alma necesita y la respuesta que estás esperando están al otro lado de tu rendición completa. Dios no bendice el orgullo ni la autosuficiencia. Él bendice al que se quiebra sin miedo, sabiendo que en sus manos todo es restaurado. Hoy, quizás sin darte cuenta, estás delante de una llave espiritual. No una llave de oro, no una llave física, una llave invisible que se activa cuando tú decides confiar radicalmente. Y si eso que estás reteniendo en tus pensamientos, eso que aún no sueltas por miedo, es justamente lo que está retrasando tu milagro. Y si tu próximo nivel en la fe, tu próxima bendición y tu próxima temporada de descanso están aguardando al otro lado de tu entrega total, tú no necesitas tener más ideas ni más explicaciones. Tú necesitas decir hoy: Señor, me rindo, te entrego mis pensamientos, te entrego mis planes, te entrego mi necesidad de entenderlo todo. Yo quiero tu paz, no mi lógica. Yo quiero tu voluntad, no mis cálculos. Yo quiero tu dirección, no mi ansiedad. Esa declaración, hecha desde lo más profundo del alma, puede abrir lo que llevas tiempo intentando forzar. Dios honra al corazón que confía. Y tú has llegado hasta aquí no por casualidad, sino porque el Espíritu Santo te ha estado preparando para este momento, para que hoy puedas dejar de pensar tanto y empezar a creer más, para que hoy puedas descansar, no porque todo esté bien, sino porque sabes que quien está contigo es más grande que cualquier cosa que esté en tu contra. Para que hoy termines este video entendiendo algo que cambiará tu vida. No hay bendición que puedas forzar con ansiedad, pero sí hay milagros que solo se activan cuando decides confiar. Así que cierra este tiempo con fe, con gratitud y con la certeza de que lo que Dios comenzó contigo, Él lo terminará. Solo suelta, solo confía, solo permanece y lo verás. Porque al final del camino, no eran tus pensamientos los que iban a salvarte, era y siempre será tu fe. Número 11. Cierra tus ojos y descansa.
Antes de cerrar este video, quiero que hagas algo muy simple, pero profundamente espiritual. Cierra tus ojos, respira profundo. No pienses, solo siente. Estás aquí, estás vivo, estás escuchando esta palabra no por casualidad, sino porque Dios te está abrazando a través de ella. No necesitas hacer nada más, no necesitas entenderlo todo, solo necesitas descansar. Déjame recordarte, con todo mi corazón pastoral, tú no estás solo. Aunque tu mente grite, el cielo sigue en calma. Aunque el futuro se vea incierto, Dios ya lo tiene escrito. Aunque tu alma tiemble, Él no se ha movido de tu lado. Si esta palabra te habló, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Mi mente descansa en ti, Señor. No es una frase cualquiera, es un acto profético, es tu fe en acción, es tu alma diciéndole al cielo, ya no quiero seguir peleando solo. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Este canal es una familia de fe, un lugar donde Dios sigue hablando, sanando, restaurando. Cuando te suscribes, estás construyendo un altar digital. Estás diciendo, aquí estoy, Señor, quiero seguir escuchándote. Estás formando parte de una comunidad de creyentes que, como tú, lucha, cae, se levanta, pero nunca deja de creer. Comparte este video con alguien que esté batallando con su mente, con alguien que sonríe por fuera, pero por dentro está perdiendo la batalla. Tal vez tú seas el instrumento que Dios use para traer descanso a otra alma cansada. Dale me gusta a este video si sentiste la presencia de Dios en algún momento, porque cuando lo haces, ayudas a que esta palabra llegue a más personas. Personas que, como tú, necesitan una voz de paz en medio del ruido. Y nunca lo olvides, la ansiedad no te define, tus pensamientos no te gobiernan, tus miedos no son tu destino. Tu historia está escrita por aquel que ya venció. Y si Él venció, tú también vas a vencer. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, descansa, porque Dios sigue teniendo el control y tu alma ya no tiene que cargar con lo que solo el cielo puede sostener.